Ecología integral. El Papa Francisco, en su encíclica de Laudato Si, en el capítulo 4, nos habla acerca de una ecología integral, la cual abarca 5 temas diferentes. Ecología ambiental, económica y social. Vamos a empezar por definir qué es la ecología. Es la ciencia que estudia las relaciones que existen entre los seres vivos y el ambiente en donde se desarrollan e interactúan entre sí. Todos nosotros formamos parte de una gran red que nunca terminamos de reconocer y comprender. La naturaleza no es algo ajeno a nosotros, puesto que somos parte de ella y por tanto cualquier cosa que pase a afectarla nos impactará también a nosotros como sociedad. Todo tiene una relación. Por ejemplo, el sol se relaciona con las plantas se relacionan con los animales con los seres humanos. Todo está conectado. Pero, lamentablemente, la naturaleza se encuentra en crisis como consecuencia del calentamiento global. Esto se puede evidenciar en los incendios, contaminaciones, el efecto invernadero, la pérdida de la biodiversidad, la extinción de distintas especies, entre muchas otras cosas más. La naturaleza nos está pidiendo auxilio y es nuestro deber cuidarla. Al mismo tiempo, existe otra crisis que afecta al ámbito social, pero el Papa, en su libro de Laudato Si, no habla de 2 diferentes crisis, sino que la entiende como una sola y la denomina crisis socioambiental, a la cual le hace falta una solución integral para combatir la pobreza, devolver la dignidad a los excluidos, como lo recordó San Juan Pablo II diciendo que Dios ha dado la tierra a todo género humano para que ella sustente a todos sus habitantes sin excluir a nadie ni privilegiar a ninguno, y al mismo tiempo para cuidar la naturaleza. Para encontrar esa solución, hace falta invertir en investigaciones que sirvan para conocer y mejorar esta crisis sin obtener beneficio económico, beneficiando de esta manera no solo a las personas que vivimos actualmente, sino a las generaciones futuras. El ser humano debe de comprender que la naturaleza ya existía antes de ser habitada por el hombre y que ésta realiza funciones vitales para nosotros. Por ejemplo, los árboles capturan el CO2, muchas algas y bacterias purifican el agua, los hongos ayudan a que se purifiquen los suelos, las abejas polinizan las flores, el sol permite la fotosíntesis en las plantas y como estos hay varios ejemplos en la naturaleza. Además de desarrollar una ecología natural, hace falta desarrollar una ecología económica. El crecimiento económico tiende a homogeneizarlo todo. Sin embargo, toda realidad termina siendo semejante, desapareciendo la diversidad. Por eso es necesario una ecología económica capaz de ayudar a entender la realidad más allá del beneficio inmediato y hacer conciencia del mal que estamos actuando. Porque en la actualidad solo se puede apreciar la ganancia económica, pero no nos damos cuenta de los daños a largo plazo que estamos haciendo al medio ambiente. Por lo tanto, es necesaria una ecología social que se preocupe de fomentar y fortalecer la solidaridad entre todos los seres humanos. Cualquier menoscabo de la solidaridad y del civismo produce daños ambientales. El Papa Francisco explica que son los estados quienes tendrían que esforzarse más por ponerlo en práctica. Pero ahora nos tenemos que preocupar en cómo conseguirlo, cuando las leyes no son suficientes. Puede esperarse entonces que la legislación y las normas relacionadas con el medio ambiente sean realmente eficaces. La encíclica ofrece un ejemplo claro. Por ejemplo, el consumo de drogas en las sociedades ricas provoca una constante creciente demanda de productos que provienen de regiones empobrecidas, países que exportan droga, donde se corrompen conductas, se destruyen vidas y se termina destruyendo el ambiente. Ecología cultural. Esta se refiere a aquel patrimonio histórico que posee algún lugar, es decir, cada lugar geográfico en la Tierra tiene una historia, una arquitectura, una cultura y una forma en que ha llevado su historia. Por tanto, la ecología cultural busca cuidar de esto, de aquellas culturas que están depositadas en un lugar y tomarlas en cuenta para todas aquellas decisiones que impactarán a nuestro ambiente. El consumismo amenaza el patrimonio cultural porque tiende a hacernos a todos iguales, misma ropa, mismos gustos, mismo todo.
Las culturas que se han generado a lo largo de la historia corren el riesgo de desaparecer. La desaparición de una cultura puede ser tanto o más grave que la desaparición de una especie animal o vegetal. En este sentido, es imprescindible prestar atención a las culturas ancestrales, porque poco a poco pierden sus costumbres, como en el caso de la cultura sáchila. También se debe destacar a las culturas ancestrales en sus conocimientos sobre el desarrollo sostenible, porque ellos durante generaciones han cuidado de la naturaleza. A continuación pasamos a la parte 3, que habla acerca de la ecología de la vida cotidiana. Nuestro día a día tiene que estar orientado a mejorar la calidad de vida humana. El Papa Francisco nos muestra cómo en un ambiente desfavorable los habitantes pueden ser solidarios entre sí. Los pobres tienen mucho que enseñarnos. Cualquier lugar deja de ser un infierno y se convierte en el contexto de una vida digna. Pero también en situaciones difíciles se pueden observar mafias y organizaciones criminales, pero sin embargo el Papa insiste en que el amor es más fuerte. A quienes diseñan barrios y ciudades, el Papa les anima a buscar la belleza de la solidaridad y el encuentro, no solamente en la estética, para que creen espacios que fomenten las relaciones humanas cercanas y cálidas, que disminuyan la sensación de asfixia en un mundo tan ajetreado y lleno de estrés, que muchas veces nos pasa a afectar a diferentes aspectos de nuestras vidas. En el mundo faltan viviendas y los pobres excluidos se amontonan en las periferias de las grandes ciudades, formando un cinturón de pobreza. El Papa dice que la respuesta a esto no es erradicar y expulsar, sino urbanizar esas zonas para que la ciudad sea integradora. Además, es importante potenciar el uso del transporte público, que tiene que ser de calidad, y las zonas rurales no deben ser abandonadas. El apartado termina mencionando que es fundamental la aceptación del propio cuerpo, y para ello es indispensable que exista una ley moral. El principio del bien común. Aquí se enumeran algunos principios de la doctrina social de la Iglesia, tales como el bienestar social, el bien común, la ecología humana, la subsidiariedad. Finalmente, el bien común necesita de la paz social, puesto que brinda estabilidad y seguridad de un cierto orden. Así que es fundamental que hagamos de nuestra vida en servicio una opción preferencial por los pobres. Justicia entre las generaciones. A manera de conclusión del capítulo, el Papa Francisco habla sobre las generaciones futuras. No podemos hablar de desarrollo sostenible si no potenciamos la solidaridad entre generaciones. El bien común persigue el bienestar de la sociedad y de cada individuo en sí. Entonces, si todos practicamos una ecología integral, podemos encaminar a mejorar nuestra sociedad, porque en nuestras manos está cuidar de lo que vamos a heredar a las descendencias futuras. Es decir, ¿qué mundo queremos para las generaciones siguientes? Para nuestros hijos y nuestros nietos. Está en nuestras manos generar un cambio si ejercemos estos tipos de vida ecológica.